Espero que hayan tenido una buena semana, o al menos lo que más se espera es que cada una de las semanas sean buenísimas, no solo en su vida personal, sino también en su futuro profesional. Tengan ustedes buenas tardes. Hoy sí vamos a dar inicio a lo que es el curso de Derecho Penal, ya entrando en materia. Pues me van a disculpar si hago una cosa mala, una trastada ahorita, pero quiero aprovechar a practicar lo siguiente, como estar en pizarra. Creo ya me enseñaron a mí cómo estar en pizarra. No sé si lo voy a hacer, pero sí necesito explicar, o al menos cuando uno está en clase en ámbito presencial, pues está la pizarra y uno hace el ejercicio. Trataré de hacerlo en estos momentos. Bueno, el derecho penal es parte de un sistema. Voy a estar aquí hablándoles y voy a tratar de hacer la pizarra. Y voy a estar admitiendo todavía a más compañeros, ahí no hay problema. Entonces, el derecho penal es parte de un sistema. Ese sistema penal, vamos a ver. No sé si se mira la pizarra, compañerito. No, licenciado, dice que debemos de solicitar acceso. ¿Y cómo solicitan acceso? Vamos a ver. No, aquí no sé. Vamos a ver. A mí me pareció que le enviaron una solicitud y ya se le envié el link. ¿Qué manda? Me pareció que le enviaron una solicitud y se la solicité, pero dice que se enviaron correos si usted acepta que nos unamos al... Yo creo que me metí en un asunto. Vamos a ver. Yo les quería hacer una presentación, pero si no, ni modo, no vamos a poder. Vamos a ver aquí. No se puede. Ya sé que voy aquí. Ya, yo creo que aquí es. Ahora sí se puede. Sí, licenciado. Ahora sí, doctor. Y ya se ve. Ahora sí, Gracias. Se ve. Estamos aprendiendo con ustedes. Uy, pero ahora no sé qué pasó. ¿Sí se mira la pizarra? Sí, licenciado. No. Se ve bien, Lake. Ok, bueno. Pero yo quería... No sé qué hice aquí. Bien. Muy bien. Ese se mira en la pizarra, ¿verdad? ¿Están viendo solo la pizarra? Así es. Sí, Lake, licenciado. solo la pizarra. Muy bien. Va. Sí, licenciado. Entonces, con su permiso, y espero que no se rían, pero trataré de hacer esto un poco más dinámico, como si estuviéramos en clase. Yo ya más espero mi sueño con estar en clase ya con ustedes el próximo semestre. Bueno, el derecho penal, les explicaba, es parte de un sistema. Y el sistema penal lo vamos a colocar más o menos... Yo aquí no sé cómo... Fíjense que no puedo porque quería... es que estoy admitiendo compañeros, pero no hay problema. Licenciado, debe de seleccionar el bolígrafo para que pueda subrayar. Si lo estoy seleccionando y fíjese y no me da. Lo estoy seleccionando. Créame que lo estoy seleccionando, pero no hay forma. No hay forma.
No sé por qué no selecciona. No sé por qué no selecciona. Bueno, lo que yo quería hacerles es un círculo. No me selecciona. Licenciado, tal vez usted podría compartir el link de su pizarra y tal vez uno de nosotros podría ayudarlo en realizar alguna de las actividades que... Sí, fíjese que me está pidiendo mucho. Lo siento. Me está pidiendo demasiado usted. Porque esto no puedo hacerlo. Lick, hay un compañero que dice que si selecciona donde está la T en la esquina inferior izquierda de su pantalla, Ajá. ahí puede hacer textos, dice él. Muy bien. Ahí puedo, ¿qué dice? Crear textos. Fíjese que no No le deja mover nada, el cursor, ¿verdad? ni el marcador. Y yo con el marcador es que quiero trabajar. Como que si Lick, fuera, ¿y si vuelve a cargar la página? Tal vez como así. que si fuera, ok, como que si fuera ahorita salgo de acá, como que si fuera una pizarra, pero veo que no se puede. Quería hacerlo, pero no se puede. Licenciado, dice los compañeros que le presiona ahí donde dice abrir en Jamboard, en la esquinita. Tal vez así. Nos perdimos, ¿verdad? Sí, Lick, se le fue la En señal. un momento se congeló su pantalla. Bueno, pero seguimos en la lucha y yo creo que no voy a poder. Bueno, entonces mejor les expongo de esta manera. ¿Me pueden ver o no me miran? Sí, licenciado. Sí, doctor. Ok, va, perfecto. Entonces vamos a continuar. Lo que yo quería hacerles era una figurita, es un círculo. O sea, tratar de colocarlo, o sea, imaginémonos colocar arriba sistema penal, el sistema penal. ¿Cómo se integra el sistema penal? Y esto es muy importante para comprender a dónde vamos a llegar. El sistema penal, pues, se compone de 5 partes, por eso quería hacer una especie de pastel y dividirlo en 5 partes. Un pastel, imaginémonos mentalmente un pastel de 5 partes. Y la primera parte le vamos a poner criminología. Criminología. La segunda parte le vamos a poner política criminal. Llevamos ya 2 partes, ¿verdad? La primera parte que es criminología, la segunda parte que es política criminal. Ahora dibujamos la tercera parte del pastel, ya colocamos derecho penal. Si nos damos cuenta, el derecho penal es parte de ese gran sistema. Después tenemos el otro apartado que se llama derecho procesal penal. El procesal penal es parte de ese gran sistema. Y por último tenemos el derecho penitenciario. El derecho penitenciario. O sea, eso es lo que yo les quería dibujar en esta pizarrita, eso es lo que les quería dibujar, pero ustedes son tan inteligentes que obviamente ya se imaginaron la ruedita como un pastelito, hicieron 5 partes. La primera parte Licenciado, buenas tardes. ¿Qué manda? Licenciado, dicen algunos compañeros que, ¿y si lo crea en Word? Uy, mire, ahorita, si no, nunca vamos a avanzar. Empecemos, no se preocupen. Yo solo quería ilustrarles como si estuviera en la pizarra, nada más. Entonces, en la pizarra yo hubiera dibujado una rueda, un círculo,
en 5 partes. Una primera parte le ponemos criminología, la segunda parte le ponemos política criminal, una tercera parte le ponemos derecho penal, la otra cuarta parte le ponemos derecho procesal penal y una quinta parte le ponemos derecho penitenciario. Entonces, ese es el pastel, ese gran círculo, lo tenemos como un sistema penal. Para que el sistema penal funcione, para que realmente funcione un sistema penal en un país como el nuestro y como cualquier otro país, se necesita que esos 5 elementos, 5 subsistemas funcionen bien. Si esos 5 subsistemas funcionan bien, pues entonces vamos a tener un buen sistema penal. Ahora vamos a ir desarrollando poquito a poquito estos 5 subsistemas. Un primer subsistema que yo les mencioné que se refiere a criminología. Tenemos que entender qué es la criminología. Esto es muy importante, lo que pasa es que a veces no se le da la importancia debida. Y la criminología es una ciencia interdisciplinaria. Ciencia interdisciplinaria, porque participan muchas disciplinas, demasiadas disciplinas. Puede ser la sociología, historia, derecho, trabajo social, un montón de disciplinas. Psicología, todas las disciplinas que puede existir, porque la criminología, su fundamento es estudiar, su objetivo es estudiar a profundidad, ojo, a profundidad las causas, ojo, las causas del por qué existe delito, por qué existe delincuencia, por qué se convierten en víctimas. O sea, imaginémonos el alcance de la criminología. La criminología va a estudiar a profundidad las causas del delito, las causas del delincuente, las causas de la víctima. Eso es lo que va a estudiar la criminología. Por ejemplo, la criminología tiene que estudiar el sicariato o la extorsión, por ejemplo, que es un fenómeno constante en nuestra Guatemala y algunos otros países. La extorsión, pues la criminología tiene que estudiar cuál es la causa de la extorsión, por qué hay extorsión, cuál es el objetivo, por qué la gente extorsiona, por qué existen los extorsionadores, por qué existen los extorsionados. Esa es la criminología. O sea, va a estudiar el fenómeno del delito. ¿Por qué? Ahora, ¿para qué sirve la criminología? Pues efectivamente para el siguiente apartado de este pastel del sistema penal. El siguiente apartado dijimos que era política criminal. ¿Y qué es política criminal? Pues la política criminal es la estrategia, miren qué interesante, es la estrategia que tiene el Estado para contrarrestar el crimen. Eso es política criminal. Y eso ustedes se van a familiarizar muchísimo cuando vean noticias, lean la prensa o cualquier otra revista o circunstancias del ámbito criminal. Siempre se habla de la política criminal del Estado. Es que la política criminal del Estado es esto y esto. La política criminal del Estado. En conclusión, cuando se habla de política criminal del Estado, tenemos que entender que es la estrategia que realiza el Estado para contrarrestar esa criminalidad. Pero ojo, esto es puro sentido común. Antes de usted emitir una estrategia o antes de usted cranear cómo contrarrestar algo, ¿qué tiene que tener? Conocimiento.
Entonces, ahí muy importante la criminología, porque la criminología es la que da el conocimiento del fenómeno criminal. ¿Por qué? ¿Qué razones hay? Entonces, cuando ya sabemos nosotros las razones, las causas de este fenómeno delictivo, de cualquier fenómeno, si son varios, pues varios. Entonces viene el Estado y tiene que analizar, determinar qué estrategia para contrarrestar este fenómeno delincuencial. Y es ahí donde surge el tercer apartado, que es nuestra materia, que ya entramos a nuestro campo, que es lo que vamos a ver en el transcurso del semestre, que es el tema del derecho penal. Que el derecho penal, pues efectivamente, y lo vamos a ver ahorita más tardecito, ese es el que nos da las normas, el que nos da los principios, donde establecen las conductas que se consideran sancionables y con una pena o una medida de seguridad. Entonces, pero eso es lo que el Estado tendrá que determinar. Si para contrarrestar este fenómeno criminal ya estudiado como política criminal del Estado es yéndonos al derecho penal o no. Ahí viene un tema muy importante que lo vamos a ver poco a poco y ustedes se van a familiarizar con este léxico, como ya les mencioné en su momento. El tema del derecho penal se dice, y hay un principio es de la última ratio. La última ratio quiere decir la última razón, es lo último que el Estado debe de efectuar como estrategia. Efectúe otro tipo de estrategias en el ámbito administrativo, ámbito municipal, cualquier circunstancia, pero no penal. Entonces, el ámbito penal es la última estrategia que el Estado deberá de enfocarse. Pero hay que reconocer que el derecho penal es un medio de control social bien formalizado, que ese medio de control social bien formalizado lleva consigo una amenaza fuerte. En consecuencia, con esa amenaza fuerte, potente, se considera que es la única vía en los casos exactamente gravísimos que atentan a la sociedad, se incluye como estrategia el derecho penal. Por eso, primero el estudio de los fenómenos, después ya la estrategia del Estado, y la estrategia del Estado puede ser, no digamos en cuestiones muy relevantes para la sociedad, es llegar al derecho penal. Ya tenemos 3 apartados del sistema penal. Vamos con el siguiente, que es el procesal penal. Es un tema que yo no voy a abordar tanto porque ustedes lo tienen que analizar y estudiar perfectamente en sus próximos semestres cuando ven Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. Pero el Derecho Procesal Penal es el mecanismo, es el procedimiento para aplicar el derecho penal, porque el derecho penal no se puede aplicar solo. El derecho penal se necesita que se lleve consigo todo un proceso. Lo que ya hablamos la vez pasada, es un proceso. Y al finalizar el proceso, se aplica el derecho penal. Entonces ya tenemos 4 subsistemas para llegar a un último, que es el derecho penitenciario. El derecho penitenciario o el sistema penitenciario, recordemos que ese es el elemento del sistema penal donde se ejecuta la pena, donde se ejecuta la sanción. Y poco a poco vamos a ver que dentro de la tutela judicial efectiva, uno de los elementos de la tutela judicial efectiva para que sea justicia es que la pena se cumpla. Una sentencia sin cumplir se logra una injusticia. Entonces, toda sentencia debe de cumplirse. En el ámbito penal, pues, ni modo.
pero se necesitan para que funcione el sistema penitenciario, el derecho penitenciario, lo que nos dice el artículo 19 de la Constitución, que si no lo han leído o los que ya empezaron a leer, el artículo 19 de la Constitución habla del sistema penitenciario. Y ahí nos dice que el sistema penitenciario tiene por objeto la reeducación y el restablecimiento a la sociedad del condenado. La reeducación. O sea, la finalidad del sistema penitenciario, constitucionalmente hablando, es la reinserción social. Esto es fundamental. Entonces, pero la pregunta es, ¿funciona o no funciona? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita. Pero ese es un sistema penal que funcionen los 5, que funcione bien la criminología, que haga un estudio, un buen estudio del fenómeno criminal, que después se haga una excelente estrategia como política para contrarrestar ese fenómeno social, y muchas veces, como es grave, se va al ámbito penal. Pero el ámbito penal no se maneja solo. Tiene que existir el mecanismo para aplicar el derecho penal, que es el procesal penal. Ya a través de un buen proceso penal, con todas las garantías sabidas y por haber, por supuesto, se aplica el derecho penal, entonces nos vamos a la ejecución de la pena. Y en esa ejecución de la pena, pues ni modo, se necesita un buen sistema penitenciario. Ahora la pregunta será, ¿qué funciona y qué no funciona en Guatemala? ¿O realmente funciona en Guatemala para que exista un buen sistema penal? ¿O existe un buen sistema penal o no existe un buen sistema penal? ¿O qué es lo que hace falta? Abro espacio un minuto nada más. Los 5 deben de funcionar bien para que se lleve, para que haya un buen sistema penal. Si uno de los 5 no funciona, los demás no pueden hacer su función. Claro, ¿y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en Guatemala? Licenciado, buenas tardes. Doña Melanie. Yo considero que acá en el país lo que no funciona sería la política criminal, la estrategia que tiene el Estado para contrarrestar el crimen. ¿Y la criminología funciona? Creo que es muy reciente que han como abierto estas carreras para capacitar personas, estudiantes en esta materia, así que creo que es muy reciente. Aún no funciona al 100%. También he visto que hay muchos casos y muy pocas personas para atenderlos. ¿Y sistema penitenciario? Ese sí no funciona. Definitivamente no funciona. Va. Entonces, a mi parecer, la criminología es muy importante, pero es poco tratado, como que no le dan la importancia, estudios poco serios a veces, y es muy importante saber las causas del delito, muy importante. Licenciado. Sí. Entonces, si no funciona la política criminal, no funciona la criminología tampoco, porque van de la mano, ¿no? Es que todo va de la mano. Los subsistemas, todo va de la mano. La criminología es la que alimenta la política criminal, y el derecho penal se alimenta de la política criminal, y el procesal penal, no digamos, y... O sea que si no funciona la criminología, ninguno de los 5 funciona. Puede ser porque ¿cómo podemos garantizar que va a haber una buena estrategia si no ha habido un buen estudio? Lo que es más visible, y ustedes mismos lo dijeron espontáneamente, el sistema penitenciario no funciona, es lo más visible. Y hay muchas cosas que el sistema penitenciario, aunque uno lo dice fácil, ¿verdad? Fácil porque está afuera, pero estando dentro es muy, muy difícil. No lo digo como detenido, sino lo hablo como funcionario.
Cualquiera puede criticar a los funcionarios de gobernación, sistema penitenciario, pero la situación es cruel. De hecho, el poder que se mantiene adentro no viene de adentro, está afuera. Y muchas veces manejado desde ahí adentro. O sea, es una cosa bien dura. ¿Cómo contrarrestar esto? Hay un acomodamiento de muchos. Y eso, pues definitivamente se merece un grado de concientización y aportar lo que se debe aportar. Yo vi un documental interesante de las cárceles de Bogotá, interesantísimo. No es como ustedes, no sé si han ido o al menos han imaginado, o no sé si han visto aquella película VIP, creo que se llama VIP. Es una realidad. Aquí todos están metidos en sectores. Hay 12 sectores, me parece, especialmente en la zona 18, que es preventivo. Y usted llega y lo meten en un salón enorme donde no hay ni dónde dormir. Y ahí sí que está la orden del que manda el salón, ¿verdad? El sector. O sea, lo llevan y ahí está. Usted entiéndase con el resto de gente que está ahí. ¿Y qué hace usted? Y esos son temas, las estructuras que hay que ir cambiando, pero también entendemos que el poder está dentro, que también se manifiesta afuera. Y hay muchas situaciones de que la gente no quiere cambiar, o alguna gente no quiere cambiar, porque es la forma de mantener el poder adentro y afuera. No es nada fácil. Entonces, mientras no se logre profundizar en esto, va a ser difícil esa añorada resocialización. ¿Cómo se va a resocializar si no hay ni trabajo? A pesar que no sé si el artículo 44 o 47 de su Código Penal, que es interesante, nos habla como derecho de la persona. Sí, 47 de su Código Penal nos habla que el producto del trabajo, y es fantástico porque la idea es que el trabajo penitenciario es un derecho y una obligación. Obligación porque a través de eso se va resocializando la gente, y es un derecho porque también va obteniendo medios de subsistencia para su familia, para él, para sus hijos, para deudas que pueda tener, o para pagar la reparación del daño. Esa es la idea. El problema es que como no hay fuente de trabajo dentro del sistema penitenciario, y la única fuente de trabajo es también del mismo empleador que está preso dentro del sistema penitenciario, no hay control de nada. Entonces, a mí lo que me alegró de ver este programa es que Colombia pues está aquí nomasito, es parte de nuestra cultura y nuestras condiciones, y si ellos lo están logrando, pues ¿por qué nosotros no? Donde hay un mejor control sobre estos temas. Es interesante, pero si no hay mejoría de veras, y es lo que menos le damos importancia, porque creemos que nunca vamos a parar en el sistema penitenciario. Todos nosotros estamos seguros que jamás vamos a ir a la cárcel por algún acto anómalo que nosotros podemos hacer. Pues así han estado mucha gente, y cuando ya llega al sistema penitenciario se arrepienten de no haber hecho algo cuando ellos podían haberlo hecho. Pero sin pensar en sentido egoísta de que uno puede llegar ahí. Hay que pensar que toda persona que está en el sistema penitenciario, toda, no hay excepciones, tal vez una por ahí, pero todos tienen madre, todos tienen hijos, todos tienen hermanos, tíos, novias, esposas, qué sé yo.
porque muchos, ese es el tema que tenemos en nuestra cabecita también, creemos que el que está preso hay que matarlo. Y hay mucha gente que sí lo dice, yo prendería, yo le echaran barriles de gasolina y un fosforito que se quemen todos. Dice, claro, porque no está su hijo ahí, claro, porque no está su hermano ahí, claro, porque no está su papá ahí. Y cualquiera en este mundo puede cometer errores, y el error lo está cumpliendo. Por el error que cometió, le impusieron una pena. Por el error que cometió, está detenido. Y estar detenido no es fácil. Quizás de lo más difícil que hay. Entonces, son cosas que hay que ir mejorando y hacerle conciencia que para que exista un buen sistema penal, pues hay que mejorar estos 5 aspectos, incluyendo el del sistema penitenciario. Sí, don Carlos. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo, uno de los problemas que veo en el sistema penitenciario de Guatemala es que hay muchas personas que están detenidas únicamente por no tener la capacidad de pagar un abogado para poder salir de la cárcel. Es relativo, don Carlos, es relativo. Algo importante que vino una reforma del 94, ustedes lo van a ver en su momento, es que antes nosotros los estudiantes, de hecho a mí me tocó cuando fui estudiante, como estudiantes, o sea, ustedes están en segundo año, en el tercer año ustedes ya tenían que ir a sacar presos. O sea, si volvemos a años atrás, antes del 94, nosotros estudiantes, ustedes a un año le faltarían ahorita para ir a sacar presos. Entonces, ¿y qué hacía uno? Y la reforma del 94 fue fantástica en procesar penal, porque ya por propio derecho de defensa técnica que tiene cualquier persona, derecho de defensa técnica, tiene la necesidad, o sea, tiene el derecho de contar con un abogado, con un profesional del derecho. A raíz del 94, pues ya surgió lo que ustedes de una u otra manera han escuchado, la defensa pública, que la defensa pública es eso, es el servicio gratuito de defensa de cualquier persona detenida que no pueda o no quiera tener abogado particular. Entonces, ahí entra la defensa pública. En el tiempo de nosotros sí era complicado y además nos obligaban a ir a sacar 6 casos y nos obligaban a ir a las granjas, que eso uno lo agradece después porque uno conoce las prisiones y conoce las cárceles, tenía que entrevistar con una entrevista que uno tenía que hacer, creo que 2 o 3 entrevistas tenía que hacer uno. Entonces, pero imagínense qué grado de calidad se podía tener. En cambio, hoy día, pues los defensores públicos viven formándose constantemente. Entonces, es evidente, es el cambio. Entonces, yo sí dudo un poquito esto, don Carlos. Posiblemente la defensa pública, pues un defensor podrá tener 100 detenidos, ¿verdad? No le va a atender lo que puede hacer correctamente, pero no es que no tengan defensor. Sí tienen defensor del momento en que es detenido. Y ustedes hoy día, pues, esto ha ido evolucionando y hay que agradecer las evoluciones. La evolución ha sido grande en Guatemala. Les comentaba la vez pasada, pues hay que alegrarse que ahora se da mucho la prueba científica, la prueba tecnológica. Incluyendo hoy, pues aquí en Guatemala hay algunos departamentos todavía, tienen juzgado turno, pero usted lo detienen el día de mañana en Huehuetenango,
lo más benevolente para usted es que lo entreguen con el juez hasta el día martes. Y para que el día martes el juez le dicte falta de mérito, se va para su casa, pero ya pasó viernes, sábado, domingo y lunes, y martes posiblemente. Pero eso es un tema que se ha ido avanzando, al menos Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, Misco, Escuintla y Quetzaltenango, Chiquimula, ya tienen juzgados de turno. Cosas que nosotros aquí lo vemos con normalidad. Si una persona es detenido hoy a las 6 de la tarde, inmediatamente va al juzgado de turno y lo sacan. Va el día sábado igual, pero la mayoría de departamentos no es así. No existen jueces de turno. El único que existe es un juez de paz que solo le hacen saber el motivo de su detención y hasta ahí nada más, y espera que el juez de instancia le resuelva su situación en un día hábil. O sea, eso tenemos que ir mejorando, pero al menos en la capital y en esos departamentos no hay problema en esto. Y en todos los juzgados de turno existe o está la presencia de la defensa pública. Sí, don Carlos, perdone. Muy bien. Entonces terminamos con este sistema penal que era importante explicarles. Y ya aterrizando a nuestro curso, que es el derecho penal, pues podemos decir que es el derecho penal, pues como ya manifestamos, es un medio de control social, porque el derecho penal es un medio de control social que se integra por principios y conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado, asociando al delito la pena y la medida de seguridad. Miren qué interesante la definición. El derecho penal es un medio de control social formalizado, es un medio de control, porque claro, el derecho penal es una forma de controlar a la sociedad, porque imagínense que si no existiera esa normativa penal, ¿cómo sería? Si con normativa penal tenemos muchos delitos, se dice que cada minuto existe una denuncia en el Ministerio Público, cada minuto, a nivel nacional. Que se integra por un conjunto de principios y normas que regulan el poder punitivo del Estado, asociando al delito la pena y la medida de seguridad. Eso es derecho penal. Ahora, aquí su mente dirá pena y medida de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Esta diferencia es importante que se la apunten y se la lleven para toda la vida aquí en su corazoncito, por favor, porque se da el caso que hasta en el privado no saben la diferencia. Y espero que a ninguno de ustedes le pase, y no solo para el privado, para el conocimiento eterno. Pena y medida de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, espero que esto para toda su vida. Obviamente lo vamos a ir profundizando un poquito más adelante. Pena, pues es la sanción penal que se le impone a una persona capaz de ser responsable. ¿Quién es la persona capaz de ser responsable? Pues todos nosotros, quienes tenemos esta capacidad normal, la capacidad intelectual normal de comprender y saber lo que uno quiere y saber o deducir con total facilidad esa comprensión. En otras palabras, el que no es enfermo mental. O sea, el que no es enfermo mental se le va a imponer una pena. Cuando alguien como nosotros cometemos un delito, ¿qué es lo que se nos va a imponer? Una pena. Ahora, la medida de seguridad no es para las personas que son capaces de ser responsables. Las medidas de seguridad se imponen únicamente a aquellas personas que no son capaces de ser responsables. Eso es en principio, ¿verdad? Porque vamos a ver después el tema de la medida de seguridad. Hay una teoría
y hay un elemento vicarial donde se puede aplicar ambas, pero eso es un tema más a profundidad. Ahorita, en términos generales, la medida de seguridad se aplica a aquellas personas que no son capaces de ser responsables. La pena se le aplica a las personas capaces de ser responsables y la medida de seguridad a aquellas personas que no son capaces de ser responsables y que cometieron un delito. Por ejemplo, lo más clásico es un enfermito, un enfermo mental. O sea, un enfermo mental puede matar a alguien, ¿verdad? Claro que lo puede hacer, pero ¿está consciente de lo que hizo? No. Un enfermo mental puede, sin saber lo que está haciendo, le puede dar un sobrecito. Él piensa que es salandrus a su abuelita y en lugar de hacer salandrus le da veneno. Y él sabe que es veneno, pero que tal vez solo se va a reír la abuelita. Pero él es enfermo mental. Entonces, esta persona, por ser enfermo mental y cometió un delito, no se le impone una pena, se le va a imponer una medida de seguridad. Entonces, la medida de seguridad hay de internamiento y no internamiento. De internamiento, pues son, pues yo ya no sé qué decir si es mejor o no, son los que están en Federico Mora. Ellos son los enfermos mentales que una u otra situación, por cualquier circunstancia o cometieron un delito, pues se les va a hacer tratados en ese hospital. Lastimosamente, la realidad aquí supera la ficción normativa y ustedes ya lo sabrán. Entonces, pero la idea del derecho penal, o sea, el derecho penal lindo, porque el derecho penal nos está diciendo, mire, es un medio de control social que tiene el Estado, donde existen principios y normas jurídicas. Principios, esto vamos a ver ahorita, los principios del derecho penal y normas jurídicas, donde donde faculta al Estado y se asocia el delito, la pena y la medida de seguridad. Porque no se le puede imponer una pena a una persona incapaz de ser responsable si no sabe por qué está ahí. No entiende. Entonces él necesita un tratamiento aparte, un tratamiento distinto, un tratamiento adecuado a su condición. Entonces, esa es la gran diferencia, pena y medida de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque así como nosotros que no tenemos ningún problema mental podemos cometer un delito, claro, cualquier situación, pero también un enfermito por cualquier circunstancia puede cometer un delito. Entonces, no, imagínense cómo sería poner los enfermitos juntamente con las personas que no lo son. Entonces, es totalmente separado, con tratamientos totalmente distintos, porque la medida de seguridad, su fundamento es a la prevención, que otra vez el enfermito no vuelva a cometer otra sanción o otro delito derivado del tratamiento psicológico que se le está haciendo o se le va a hacer. Ese es el fundamento de la medida y la pena. Muy bien. Sí, don Freddy. Le puedo hacer una pregunta, no sé si puedo. Cuénteme. Estaba ahorita que usted estaba explicando eso, estaba recordando el caso de Ríos Montt en 2018, que fue la segunda vez que se le acusó de genocidio. Entonces, en este caso, me recuerdo yo que se sacó de que él tenía problemas mentales o estaba enfermo mentalmente y que no podía ser juzgado, pero el delito se cometió o supuestamente se cometió en los años 80, donde él sí estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto aquí? ¿Sí puede él tener medida de seguridad a pesar de que cometió el delito a su sano juicio, por decirlo así? Mire, qué interesante lo que nos está planteando, pero la verdad es que la persona
la persona pudo haber cometido el delito cuerdo, por ejemplo, pero ya cuando está siendo juzgado ya no es cuerdo, ¿de qué le sirve poner una pena? Si su finalidad ya no es para eso, su finalidad es para otro tratamiento. Yo sé que el ejemplo que usted nos puso pues llama mucho a la pasión, ¿verdad? Pero dejémoslos el nombre determinado, cualquier otra persona. ¿Y qué ha pasado? Que cuerdo como el proceso, volviendo al tema, el sistema, necesitamos un buen proceso penal también que sea rápido, sencillo, pero aquí el proceso penal a veces es demasiado tardado. Entonces, durante ese lapso puede pasar cualquier cosa y la persona puede caer en un estado ya falta de lucidez y entonces se le tiene que tratar por esa vía y por eso hay un proceso penal especial para la aplicación de medidas de seguridad. Don Juan Carlos. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Con respecto al caso que decía el compañero, si no recuerdo mal, Ríos Montt fue declarado con demencia senil. Entonces es un estado cognitivo que por medio de la edad, el deterioro del cerebro pues va ocurriendo en casi todos los seres humanos. Es interesante lo que usted mencionaba, porque las personas que tienen un trastorno mental prácticamente son capaces de generar un delito si se encuentra con los medios, o sea, por ejemplo, un arma o el veneno, así como usted explicaba, pero mientras están dentro de un estado psicótico. Entonces, al encontrarse en un estado psicótico, las probabilidades de que eso ocurra son más altas y, según tengo entendido, se les declara en estado de interdicción, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, ahí solo para comentar esto. Ok, no, claro. El estado de interdicción tiene que ser declarado en el ámbito civil, pero en el ámbito penal, con la medicina forense, va con las técnicas forenses, se tiene que determinar hasta qué punto la persona es capaz de comprender. Porque en un juicio, usted tiene que comprender, porque por eso es el juicio, para que usted se defienda, pero si usted no puede comprender, ¿de qué se va a defender? Entonces, va dirigido exactamente para aquellas personas que ya no son capaces de ser responsables. Entonces, yo les venía a decir esto por la diferencia de pena y medida de seguridad, porque si no decimos, pues solo hay pena, no solo hay pena, hay medida de seguridad para ese tipo de personas. Bien, jovenazos, vámonos al siguiente punto, el derecho penal. En sí ya definimos el derecho penal. Ahora, el derecho penal cuenta con dos partes fundamentales. Una parte, un derecho penal objetivo y un derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo es exactamente ese conjunto de principios y normas jurídicas que determinan el delito y las consecuencias jurídicas. Esa es la parte objetiva, es lo visible, es lo tangible, el derecho penal. Y ese es un conjunto de normas. Y el derecho penal subjetivo, este es muy importante también. Ustedes de plano ya lo han escuchado, se denomina el jus puniendi. Jus puniendi. ¿Qué es el jus puniendi? Y ustedes de plano lo van a escuchar consecutivamente. De aquí en adelante, cualquiera que hable del jus puniendi, ustedes se van a recordar. El jus puniendi del Estado es la potestad o facultad que tiene únicamente el Estado para sancionar los delitos. Mire qué importante es esto. Y lo estamos viendo en la primera clase. Se los digo porque tengamos mente fresca cuando yo siempre doy una charla sobre el derecho penal el derecho penal en el derecho constitucionario. Porque miramos muchas veces, aplaudimos otras veces el derecho constitucionario, pero veamos lo que es el derecho penal. Miren qué importante es de la propia definición del derecho penal. Es la potestad única que tiene el Estado para sancionar. Es el único que tiene la facultad para sancionar. Jus puniendi es la potestad absoluta que tiene el Estado para sancionar. En otras palabras, ¿puede alguien que no sea del Estado sancionar? No.
No. No, licenciado. Muy bien. Creí que me iban a jalar el pelo ustedes, porque hay muchos que dicen, no, que aquí callamos. Entonces tenemos que irnos al artículo 203, 204, 205 de nuestra Constitución. Pero es un tema que vamos a abordar durante el transcurso del semestre, porque es un tema que me gusta mucho, tratar el tema del derecho constitucional versus el derecho penal, tomando en cuenta que el derecho penal, pues su propia definición del jus puniendi es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Bueno, veámonos el derecho penal objetivo, donde decimos, pues es donde establecen un conjunto de normas que determinan los delitos y las consecuencias jurídicas. Ese conjunto de normas del derecho penal, como en todas las normas de derecho, pues tienen una estructura que se da por el supuesto y la consecuencia. La norma penal tiene un supuesto y una consecuencia, y ya todos sabemos el supuesto, pues es la conducta ahí establecido, la conducta que se quiere evitar, y la consecuencia pues es la sanción, ¿verdad? Que vamos a ver en su momento las clases de sanción. Hay acumulativas, hay alternativas, hay únicas, hay una pena de prisión nada más, hay una pena de prisión con multa, o a veces hay prisión o multa, pero esa es la consecuencia jurídica. Y a todo eso de supuesto y consecuencia también manejamos en derecho penal lo que se denomina la norma primaria y norma secundaria. Estos son temas sencillos, pero sí vale la pena tenerlos en mente, porque a veces hay lecturas, aquí espero que todos y toditos, o quizás uno se me puede escapar, pero la inmensa mayoría les gusta la lectura, buscan por internet, que todo mundo ahora por internet puede encontrar bibliografía por internet, se puede comunicar con extranjeros, y más de alguno le puede decir, bueno, es un conjunto, es una norma, la norma primaria, la norma secundaria. ¿Qué es eso, norma primaria? Pues la norma primaria es el mensaje que la norma le dirige a la población. Es norma primaria. El mensaje, escuchen esto, el mensaje que la norma le dirige a la población. Por ejemplo, el mensaje estoy hablando, el mensaje. Por ejemplo, vamos a empezar con el más sencillo, ¿verdad? El 123, que es el famoso homicidio. Y dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Cuál es el mensaje de la norma a la población? ¿Cuál es el mensaje? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Cuál es el mensaje? No se puede matar, licenciado. Ese es el mensaje. No hay que matar. Ese es el mensaje. Entonces nosotros no matamos. Ese es el mensaje. Y la norma secundaria es el mensaje que la norma le da al juez, que ahí se relaciona bien con la consecuencia jurídica. Y ese mensaje es que le dirige al juez, dice, al homicida se le impondrá la prisión de 15 a 40 años. Entonces ahí el mensaje al juez es, usted juez, si como ya descubrió que él es homicida, él mató a una persona, usted lo tiene que sancionar a una sanción mínima de 15 a 40. Eso es la norma primaria, el mensaje a la población, y norma secundaria, el mensaje al juzgador. Es como parte de la norma penal. Y hay un tema también que se da en el bagaje jurídico penal. Muchas veces ustedes van a encontrar, cuando habla de normas penales, alguien habla de normas incompletas y alguien va a hablar de normas penales en blanco. Solo para tener un poco de conocimiento, las normas incompletas se refiere cuando en el propio Código Penal, usted agarra el propio Código Penal y encuentran normas incompletas. ¿A qué se refiere? A que esta norma
¿Es complemento de otra o necesita complementarse de otra? Hay una parte acá en un artículo, pero hace referencia a otra norma de otro artículo. Entonces, esta primera es una norma incompleta, porque esta norma incompleta hay que completarla con otra norma dentro del Código Penal. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, 243, creo yo. Sí, el 243 dice, en los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanción quien haga esto y esto. Entonces, se hace necesario los casos, hay que completarlo con los casos anteriores previstos del mismo código. También tenemos como ejemplo el 254 de su Código Penal, dice robo de fluidos, dice cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este código, este 254 es una norma incompleta, que tenemos que ir al 249 para comprender y complementar. Esas normas incompletas. Sí tenemos otras, podemos buscar 255, robo impropio, cuando el hecho a que se refiere el artículo 250 es norma incompleta porque tenemos que irnos a otra norma del mismo Código Penal. Esa es la norma incompleta. Y la norma penal en blanco, la diferencia de norma incompleta con norma penal en blanco es que la norma penal en blanco, la consecuencia la encontramos en nuestro Código Penal, la consecuencia. Pero el supuesto, o para entender el supuesto, tenemos que irnos a una norma extrapenal, fuera del ámbito penal. Esa es la ley penal en blanco. En blanco porque nosotros miramos y dice, aquí hay una sanción, pero para comprender el supuesto, este mismo artículo me refiere a una ley extrapenal. Ejemplo, también tenemos varios, el 311. El 311 dice, esto es fácil, dice, inhumaciones y exhumaciones ilegales. Quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes. O sea, en el Código Penal no me está diciendo cuáles son las disposiciones sanitarias correspondientes. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? A ir a buscar al Código Salud y al Código o a la ley correspondiente para ver qué disposiciones transitorias o sanitarias correspondientes hay. Es ahí donde esta ley es penal en blanco porque no me dice nada. Me dice la sanción, dice, será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de tanto. Pero yo supuesto, la norma primaria yo no la conozco aquí. Tengo que irme a una ley extrapenal, fuera de lo penal. Así también tenemos otro ejemplo en el 426 de nuestro Código Penal. Dice, anticipación de funciones públicas. Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exija. ¿Qué hago? ¿A qué ley me voy? Porque aquí dice la ley exija. Entonces tengo que irme a una ley extrapenal a ver qué requisitos tiene. Esa es ley penal en blanco. Ley penal incompleta cuando el supuesto o consecuencia se encuentra en el propio Código Penal y uno lo va integrando con el mismo Código Penal o ley penal. Ahora, ley penal en blanco, se necesita ir a una norma extrapenal, fuera de lo penal, para comprender el supuesto. Eso es la diferencia. Tenemos la estructura de la norma penal, dijimos supuesto, consecuencia, hay norma primaria, secundaria, y este tema de ley penal en blanco y leyes penales incompletas.
Entonces, para entender a grosso modo lo que es el derecho penal objetivo, que es el conjunto de normas que establecen las consecuencias jurídicas del delito, que establece una pena o una medida de seguridad. Esa es en sí el derecho penal objetivo. Es el conjunto de normas que están ahí, donde establecen el delito, la pena o la medida de seguridad. Y hacemos la estructura de las normas penales, y para caer al tema de la ley penal en blanco y leyes incompletas. Ahora, lo interesante aquí es hablar ya sobre el derecho penal subjetivo. Es interesante, porque efectivamente es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Y aquí, hablando del derecho penal de hoy, hablando del modernismo del derecho penal, por eso me interesa Beccaria, que lean Beccaria. Si decimos la potestad que tiene el Estado para sancionar, o sea, el Estado es el superpoderoso para sancionar. 203 de su Código de la Constitución dice: el único ente encargado de administrar justicia es la Corte Suprema de Justicia, 204 y 205. Pero ¿es absoluto ese poder? No. Ese jus puniendi del Estado, esa facultad que tiene el Estado para sancionar, tiene límites, que son nuestras garantías. Esto es muy importante. El derecho penal tiene normas. El poder del Estado para sancionar, claro, pero ese Estado tiene límites. Y esas son nuestras grandes garantías. Lastimosamente, en nuestro contexto cultural, quizás por tanto daño social que hemos recibido, no aceptamos cuando a alguien se le hace valer sus derechos. Pero es importante que esos derechos son para todos nosotros, no solo para ese alguien, es para todos nosotros. Y aquí es muy importante tener en cuenta los límites del jus puniendi, los principios del derecho penal. Y vamos a ver el próximo martes cuáles son los principios del derecho penal. Los principios básicos del derecho penal de hoy, los principios básicos de un derecho penal democrático. Ya tenemos algunos: principio de legalidad, principio de culpabilidad, principio de humanidad, principio de resolución de las penas. Hay varios principios que vamos a ver el próximo martes. Pero ojo, son garantías nuestras y son límites para el Estado. O sea, el Estado, como alguien escribió ahí está el principio de legalidad. O sea, el Estado no puede, yo quiero sancionar a alguien, no lo puede sancionar por sancionar. Hay que cumplir una legalidad. Y así se va creando los principios básicos del derecho penal. Bueno, compañeros, espero no aburrirlos porque ustedes me hacen hablar muchísimo. Buenas tardes. Sí, don Carlos. Perdone el resumen que nos pidió sobre la teoría de la pena, de los delitos, la pena. Ese tenemos que hacerlo en nuestro cuaderno de texto o hay que enviárselo a ustedes. Mire, primero construyalo, después vamos a hablar. Lo que yo quiero es que ustedes se vayan apropiando de lo que es ese tratado de los delitos y las penas. Ok, gracias, licenciado. Por favor. Bueno, Juanazo, si no hay más comentarios ni dudas, pues dejamos esto para acá y nos miraríamos el próximo martes con ustedes. Recuerden, el jus puniendi del Estado. Jus puniendi del Estado, la potestad absoluta que tiene el Estado para sancionar. Pero ojo, esa potestad tiene límites, que es nuestras garantías. Y eso nos miraríamos el próximo martes. Bueno, jovenazos, pasen ustedes buena tarde también. Que sigan. Gracias.